Pero ya he elegido la opción correcta, así que ya me puedo conectar. Nada, bienvenidos una vez más a nuestra asignatura. Vamos hoy a avanzar con el tema 7. La semana pasada terminamos de ver las prácticas con la dinámica y hoy ya avanzamos al tema 7. Estaba revisando y tenemos 10 días todavía para la entrega de la tarea, porque la tarea tiene fecha hasta el 29 de mayo. O sea, hoy es 19, justamente nos quedan 10 días para. ¿Vale? Vale, entonces vamos acá. Bueno, vamos acá. Recuerden que, como les he repetido en alguna ocasión, nosotros vimos, o sea, hasta el tema 6 vemos los fundamentos de la ITIL 4. A partir de la versión 6, perdón, del tema 6, que vemos las prácticas en el tema 5 y 6, ya avanzamos con la segunda parte de nuestra asignatura, que hablamos de datos, proyectos de datos, data management y otras áreas ya relacionadas con proyectos de datos. Ahora en el tema 7, que se denomina datificación de servicios, ya damos ese vuelco, pero siempre hago esa referencia luego, como ya lo verán luego, a ITIL, para que no se quede ITIL como esa separación entre ambas partes de la asignatura, cuando realmente tienen mucha relación, lo de ITIL y los proyectos de datos. En este tema, ¿qué vamos a ver? Hablamos de qué es la datificación, qué áreas o qué aplicaciones existen de la datificación que nosotros utilizamos y si no lo utilizamos, pues que sepamos que existen. ¿Por qué los usuarios? ¿Qué son esos usuarios digitales y qué llamamos al deseo de la agilidad? Y los proyectos de datos y agilismo. Nosotros este tema creo que lo vemos en 2 sesiones, pero bueno, no pasa nada, vamos a avanzar con ello. Y lo primero que quiero hacer es compartir con ustedes un enlace. Vamos a ver, vamos a compartir esto para que allí simplemente sea una pregunta abierta. Ahora voy yo. Aquí. ¿Qué es lo que quiero? Bueno, simplemente que respondamos a esta pregunta. ¿Qué apps suelen usar a diario eh, que claramente usan vuestros datos o sus datos para personalizarles algo? ¿Qué apps creen ustedes que utilizan que pueden personalizarle información? También lo pueden colocar por el chat. No es necesario que entren al Mentimeter. Pero si entran, pues lo pueden. Instagram, YouTube. ¿Cuáles más? Estas evidentemente son ciertas, es correcto que este tipo de redes utiliza nuestros datos, nuestras acciones para generarnos eh, información, para personalizarnos información, contenido. Dice Marlon, el correo, ¿vale? ¿Qué más? Google, muy bien. Netflix, todos estos son ejemplos claros. TikTok también. Todos estos son ejemplos claros que nos personalizan información con respecto a nuestro uso, a nuestra interacción con esa aplicación, que puede ser YouTube, Google, Instagram, TikTok, Netflix, el correo, eh, LinkedIn, LinkedIn, todas estas apps y muchas otras van a utilizar esa interacción nuestra
para generar información que luego se convierte, o para generar datos que luego se convierte en información y finalmente nos van a personalizar algo para nosotros o para un target y donde vamos a entrar nosotros en ese cajón a, a ofrecernos algo. Así que bueno, perfecto, era esto pequeñito. Vamos, sigamos con la presentación. Cierro por aquí. Y entonces esto se los preguntaba porque ¿qué es la datificación? ¿Qué mejor que ver esos ejemplos para saber o dar pie a qué es la datificación? La datificación es un área de la tecnología que utiliza la interacción de las personas y de las cosas para ofrecernos, para transformar esos datos en información, para luego personalizarnos y darnos para ofrecernos productos y servicios. Eso es lo que es la notificación. Es esa área de la tecnología que transforma las interacciones de las personas y de los humanos en datos, en información, para luego darnos productos y ofrecernos productos u ofrecernos servicios, porque viene de esa interacción, de esa necesidad o de ese gusto de las personas y de las cosas. Ya veremos por qué estoy hablando de las cosas. Entonces, ese término se acuñó alrededor del año 2013 en esa expansión de la IoT, de la inteligencia de la Internet de las cosas, perdón, de, del Internet de las cosas. Luego también está el Internet del todo, pero se acuñó ese término porque a través de esos datos que se recopilaban, se producían análisis para ver qué se podía personalizar. ¿Y qué ejemplo de la edificación tenemos? Medios sociales y de comunicación, los hemos nombrado, LinkedIn, Netflix. Luego en seguro recursos humanos tenemos también el LinkedIn, que ha cambiado también la forma, la área digital ha cambiado la forma en que se reclutan personas, porque antes, hace años, habían páginas, todavía siguen existiendo portales en las empresas donde buscábamos trabajo, o venía el empleador o teníamos nosotros que mandar un currículum en una empresa de forma física, a lo mejor muchos de ustedes ya no lo tuvieron que hacer, pero todos somos conscientes que se ha modificado la forma en que las empresas interactúan con los candidatos. Se utiliza la notificación también en recursos humanos porque hay empresas también de cazatalentos o las mismas empresas salen a buscar talento a través de las redes. En seguros y bancas, ¿qué ejemplos tenemos de datificación de apps que utilizan información para personalizarnos? Cuando hablo también de banco, hay bancos ya nacen de forma digital, que son los neobancos o las fintechs, ya nacen eh, de esa experiencia digital que sobre todo tienen los millennials. Millennials ya no querían los usuarios ir al banco, sino que todo hacerlo a través del móvil. Antes teníamos el modelo de que habían que ir al banco, hacer las gestiones, etcétera, y ahora todo lo podemos hacer prácticamente todo a través del móvil. E incluso una identificación para la creación de una cuenta lo podemos hacer a través del móvil. Simplemente ya hay unos pasos de verificación que siguen necesitando una llamada, un reconocimiento facial, pero prácticamente todo se puede hacer a través del móvil, esos neobancos. Y los bancos que son tradicionales también han adelantado su área digital y al día de hoy muchos de ellos se pueden hacer, se utilizan 100% a través de Internet o de canales de asistencia telefónica. Esto también ha creado una caída en el número de oficinas porque ya no se necesita esa asistencia personal que antes estaba. Así que esto cambia en todo el sentido el negocio. Luego también tenemos las Smart Cities, las ciudades inteligentes. Veremos ejemplos de cómo se utiliza la datificación en entornos de ciudades. Y aquí es cuando vengo a hablar de
no vamos a decir, ah, bueno, ahora vamos a hablar de la datificación y nos vamos a perder de ITIL 4, porque en la información que manejamos en las dimensiones de la gestión del servicio, por eso coloco aquí dimensiones del servicio, de la gestión y del servicio, ¿cómo está relacionado con datificación? Bueno, toda esa información que tenemos de los usuarios. Eso, ¿quién maneja esa datificación? ¿En qué área? Pues estará enmarcada en varias en función del momento de la datificación en el flujo donde nos estemos moviendo. Pero toda esa información que guardamos, cómo la guardamos, entra está dentro, enmarcado en la dimensión información y tecnología. Eh, Principios guía. ¿En qué principios guía creen ustedes que encaja esta datificación? Si es esa forma de encontrar la interacción de las personas. Yo lo veo muy relacionado con enfocarse en el valor, o sea, a través de la datificación, las empresas, la industria puede saber qué necesidad debe cubrir y se enfoca en el valor también para ofrecer los productos y servicios. En las prácticas, pues tenemos varias. Medición y reporte sería una de ellas. Luego, sobre todo en las prácticas medición y reporte. ¿Cuál más tenemos aquí? También la mejora, la práctica de mejora está relacionada con el área de la datificación, porque tendrán que tener esa gestión y tenemos como, sí, o sea, cuando yo pienso en la datificación en ITIL, pienso, ITIL es una guía de recomendaciones siempre para aplicarlo, o siempre, o se puede aplicar a alto nivel, para tratar de relacionar el ITIL 4 con la datificación, con el contexto, porque es cierto, datificación es el área de tecnología que utiliza las interacciones de las personas y las cosas para transformar los datos en información para productos y servicios. ¿Vale? A grosso modo, ese sería el concepto, pero todo lo que engloba por detrás, ya podemos utilizar ITIL para esa gestión de la información, esa interacción de datos, cómo se manejan, para qué nos sirve. Y luego también con la expectativa del usuario que se trabaja en ITIL 4, que es lo que el cliente de forma central. ¿Qué es lo que quiere el usuario? Pues a través de la notificación podemos tratar de cubrir esa expectativa del usuario. ¿Cómo ayuda la notificación en la gestión del servicio? Ayuda en la mejora del portfolio, nos ayuda a analizar ciertas preguntas. ¿Cómo podemos mejorar nuestros servicios? ¿Qué servicios nos hacen falta? ¿Qué servicios nos están faltando para atraer a más clientes o para mejorar nuestro portfolio? ¿Qué datos necesitamos para el diseño de productos y de servicios? ¿Qué datos detectamos para la mejora y abrir nuevas oportunidades? Y además, la información clave para la experiencia de cómo se está sintiendo el cliente o el usuario, el que usa finalmente el servicio o el producto, esa información de cómo se está sintiendo el usuario con el uso de nuestro servicio o producto. Lo que vamos a hacer ahora es, voy a compartir el mural y ahora les explico qué es lo que me gustaría que hiciéramos el día de hoy, en este ejercicio de la datificación. Anyone, copy link. Lo paso de nuevo por aquí. Es el mismo link de siempre, porque yo en el mismo mural voy agregando información. Y allí tenemos un mural tienen tenemos cuatro bloques donde tenemos mejora del portfolio, qué servicios ofrecer y si hay que agregar o quitar algo. Diseño de productos, adaptar servicios a necesidades reales, nuevas oportunidades, detectar nuevas tendencias gracias a los datos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, no estaba compartiendo.
Aquí tenemos en el mural el siguiente caso. Tenemos el caso TI de una app de banca digital y queremos saber cómo nos van a ayudar a recopilar esas interacciones de los usuarios para mejorar el portfolio, qué datos se podrían usar para mejorar el portfolio de servicios. Luego, diseño de productos. ¿Qué datos serían útiles para diseñar mejor el producto o los servicios? Nuevas oportunidades. ¿Qué datos revelarían nuevas oportunidades? Y experiencia o satisfacción del usuario. ¿Qué datos indicarían la experiencia del usuario? Esto con respecto a una app de banca digital. ¿Qué queremos, qué debemos responder? En cada uno de estos bloques está relacionada con una de los términos. Mejora del portfolio, diseño de productos y servicios, nuevas oportunidades y experiencia y satisfacción del usuario. Pues la dinámica sería coger uno de los posits e ir agregando algo que ustedes crean que está relacionado con esa toma de datos a través de la interacción del usuario y de la app digital y el título del recuadro. ¿Vale? Aquí Ricardo ya ha colocado en experiencia y satisfacción del usuario, podemos hacer una encuesta de satisfacción para saber cuál es el feedback sobre el uso de la app digital. Recuerden que para responder más fácil a o en estos términos, mejorar el portfolio responde a la pregunta, ¿qué datos se podrían usar para mejorar el portfolio de servicios? Nuevas oportunidades. ¿Qué datos revelarían nuevas oportunidades? Por ejemplo, en diseño de productos. Podría ser también, recuerden que cuando estamos trabajando con una web, em, que vemos también, a ver, la navegación, si hay abandono de alguna de si es una app de banca digital, si hay abandono eh, abandono de alguna de solicitudes. O sea, si hay abandonos, hay favoritos, si hay, por ejemplo, abandonos, me pongo en el caso negativo, si hay abandono de alguna de las features, pudiera haber un problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Rediseño de la experiencia de usuario, puede ser. Lo voy a colocar por aquí. Aquí. Abandono de una funcionalidad. En reiteradas ocasiones. Esto tal vez merece la revisión por parte de diseño. Nuevas oportunidades, métricas de acceso por ubicación geográfica. Nuevas oportunidades también pudiera ser integración de nuevas, si es una app digital, eh,
a ver, a ver que puede ser integrar nuevos métodos de pago, puede ser también. A mí me pareció muy bien el que los bancos, algunos tienen la funcionalidad de solicitar una o dividir un gasto. Eso está súper bien. Cuando tú haces un gasto y en vez de, bueno, mira, yo te digo cuánto me tienes que dar o viceversa, dividen el gasto y me solicitan directamente a mí la mitad de ese gasto. Y con un clic se hace esa petición. Eso es maravilloso. Vamos a colocar aquí stick notes. A mí se me va aquí por aquí. Ubicación geográfica. Aquí tenemos ubicación geográfica y aquí voy a colocar nuevas oportunidades, inclusión o integración de nuevos métodos de pago. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué datos podrían usar para mejorar el portfolio de servicios? Bueno, aquí se me ocurre que mejora incluir nuevos productos excluidos vía app, ¿vale? Eso también está esto está bien, vamos, esta es buena, la de que pone aquí incluir nuevos productos exclusivos vía app. Em, Aquí cuando decimos, vamos a ver, ¿qué datos se podrían usar para mejorar el portfolio de servicios? Aquí ¿cómo mejoramos también detectar? Aquí vamos a colocar esto. Detectar funcionalidades más utilizadas, funcionalidades, vamos a colocar funcionalidades más empleadas, guardadas en favoritos. Experiencia, bueno, aquí ya tenemos una en cada una, diseño y productos. Y fíjense que todos estos datos que nos pueden ayudar en estas áreas son recogidos a través de la interacción del usuario en la web. Simplemente cuando nosotros nos metemos en nuestra app digital, podemos ver cómo si nosotros finalizamos bien una transferencia, si solicitamos, por ejemplo, la división de un gasto, que lo acabo de nombrar, o esa encuesta de satisfacción o encuesta de qué producto estás buscando. También la wiki a veces sirve para ver qué búsqueda hace el cliente y a lo mejor mientras más tiene interés por esa búsqueda es que a lo mejor está interesado en un producto que la app no tiene, que la app de banca digital no tiene. Parte de créditos, a lo mejor verificar personalización de crédito. Esto puede ser mejor en portfolio, incluir nuevos productos exclusivos vía app. Bueno, esto está enmarcado dentro de esta general que tenemos aquí. Pero ya pensándolo un poquito más, mientras le damos más evolución a colocarnos como usuario de la app, nos pueden surgir más ideas de cómo utilizamos esos datos de esa interacción que nosotros tenemos en este caso, una app de banca digital que es muy útil y cada día evolucionan para hacernos las operaciones más sencillas. Aquí tenemos otra que han añadido una métrica de cantidad de interacciones y tiempo para disminuir, eh,
para disminuir el número de pasos para completar una transacción. Esto se haría en diseño de productos, que a lo mejor vemos que, mira, para hacer una transferencia es muy complicado o una transferencia al exterior se suele complicar más que una nacional, porque bueno, las nacionales en el mismo país es muy sencillo, pero al exterior se suele complicar más. ¿Qué estás pidiendo? ¿Estás pidiendo el switch? ¿Estás pidiendo el IBAN? ¿Estás pidiendo la dirección de la cuenta? Bueno, esos datos de verificación y cómo van evolucionando, pues cómo se diseña ese producto para que sea lo más sencillo de utilizar. Por ejemplo, yo me doy cuenta que ahora el banco que yo utilizo, uno de los bancos que yo utilizo, eh, cuando vamos a hacer esa transferencia, antes yo tenía que colocar un nombre de destinatario, ¿vale? Colocaba el nombre de destinatario y luego en el tercer paso me mostraba los apellidos de ese destinatario y la inicial y los apellidos. Eso ya está bien porque ya sabes a quién estás transfiriendo el dinero. Pero hoy en día, desde hace un tiempo para acá, lo que hace el banco es que hace un match del nombre que tú le colocas y el nombre que tiene de esa cuenta. Y te dice, el nombre, no, si yo coloco y me falta un apellido, por ejemplo, coloco nombre, apellido, me dice, el nombre no coincide parcialmente con el que tienes de la otra cuenta. Y eso ayuda a que haya menos errores y que le enviemos dinero a una persona equivocada. Así que esas mejoras son parte también de los product owners que van viendo necesidades de mercado a través de encuestas de satisfacción para mejorarnos las operaciones. Vale, como siempre yo les dejaré el acceso al mural para que puedan entrar cuando quieran y puedan ir rellenando todas estas. Ricardo estaba por aquí colocando un post-it de alguna de estas áreas. Así que adelante, lo puedes terminar cuando quieras, Ricardo. Y yo sigo aquí mostrando la... Voy a poner esto por aquí. Uy, no lo quiero pausar, lo quiero poner por aquí. Vale. Ok. Estado actual y futuro. En el estado actual tenemos mucha datificación desde hace años que está, bueno, fíjense que el término ya se acuñó en el año 2013, pero ya se venía estudiando el Big Data, Smart Data, por eso es que pasamos del Big Data al Smart Data. Hablamos también de la agilidad en cómo se tratan estos datos, en los proyectos de datos, y todo esto porque las empresas quieren ser data driving. El foco de muchas empresas es convertirse en empresas guiadas por los datos. Pero también hay, hablando del estado actual y futuro, que hay que superar retos tecnológicos, porque si muchas empresas estaban se embarcaron en la transformación digital y muchas han superado este challenge de la transformación digital, pues vamos poco a poco, como viendo cómo las tecnologías nos van añadiendo nuevos escalones que ir creciendo. Vino el momento del dato y las empresas se tuvieron que ajustar a cómo trabajar con proyectos de datos, personal capacitado, sino capacitar, contratar. Ahora estamos con el tema de la inteligencia artificial. Todas las empresas quieren utilizar inteligencia artificial, muchas no saben, se están formando, qué es lo que hay que utilizar, qué empresa. Entonces, estos retos tecnológicos, cuando yo veo superar retos tecnológicos, lo veo aquí, constantemente veo que se están presentando y eso es un challenge, eso es un reto para las empresas. Por eso estamos hablando, volvemos al marco ágil, que las empresas tienen que ser flexibles a tratar lo que en el entorno actual se esté trabajando. Si nosotros hubiésemos presentado este slide hace 8 años, no hubiésemos trabajado, no estuviésemos hablando de inteligencia artificial y si estuviéramos hablando del Big Data, seguimos hablando de compañías guiadas por los datos, porque esto sigue siendo un challenge y la hoja de ruta para muchas empresas. Pero si hablamos de superar retos tecnológicos, no estuviéramos hablando de inteligencia artificial como hoy sí lo estamos haciendo en el año 2026. Aplicaciones de la digitalización ágil.
Ya le nombraba a ustedes el Internet de las Cosas, porque el Internet de las Cosas existe hace muchos años, donde las cosas, sobre todo para facilitar nuestro entorno en casas, domótica, etcétera, nos ofrecían datos de cómo mejorar eh, cosas en las casas. Yo, si les soy sincera, nunca he sido muy de utilizar el Internet de las cosas, pero bueno, si he utilizado algún wearable, algo de medir pasos, no soy muy fanática de este tipo de tecnología, pero existe, de tener una lavadora inteligente, de tener un sistema de calefacción o de aire acondicionado inteligentes, neveras, cafeteras, etcétera, que ayudan, y hay gente que le gusta más que otra, pero existe el Internet de las cosas desde hace tiempo. ¿Qué nos ayuda el Internet de las cosas a ahorrar eficiencia y nos da seguridad? Puede ser si tenemos una instalada una alarma y queremos verificar cómo está, qué es lo que está ocurriendo en mi casa y estoy a 8.000 kilómetros de distancia, me da más seguridad, también un confort inevitable, indiscutiblemente nos va a proporcionar un confort este tipo de electrodomésticos o bueno, de elementos que nos facilitan el cómo hacer las cosas. Cuando salió el tema de la Internet de las Cosas, como es Internet, ojo, Internet of Things, vieron que se dejaban a las personas por fuera. Así que salió el Internet de todo. ¿Ustedes sabían de este término del Internet de todo? Ojo, que no es nuevo, pero que no es siempre del que se habla, del que se habla es de Internet de las cosas. Por eso es que ni siquiera pregunto si lo conocen, porque esto, aparte de que es antiguo, se explotó mucho en su momento el Internet de las cosas. Pero el Internet del todo es menos conocido, a pesar de que incluye a las personas, porque fíjense que aquí, ¿qué incluye el Internet del todo? Las personas, los procesos, los datos y las cosas. Y estas cosas de aquí vienen del Internet de las cosas. Es simplemente el Internet de las cosas se incluye en el Internet de todo porque se vio que se estaban dejando cosas afuera. Cuando se analizaban los datos del Internet de las cosas, se dieron cuenta de que, vaya, estamos dejando muchos datos que son interesantes, mucha información por fuera, pero que viene de parte del proceso, que viene de las personas, cómo interactúan, de los procesos, esos datos en sí. Así que salió el Internet del todo. ¿Conocían este término? ¿El Internet del todo? Dice Ricardo, no. Juan, bueno, y no es tan nuevo porque el Internet del todo es de alrededor del 2015, me parece, o sea que ya unos 10 años también. Ha sido menos explotado porque yo sinceramente les voy diciendo que el Internet de las cosas sigue estando muy vigente porque ya llegó para quedarse y forma parte de ese confort que nos ha brindado. Pero que sepan que el Internet del todo salió a posterior para enmarcar y decir, vamos a tomar en cuenta todo. Dice Ricardo, ¿somos explotados o espiados? Bueno, eso sería una tertulia donde alguna compañera de trabajo, seguramente se le invito, muy interesante con ella, sería que es, me acuerdo siempre de ella porque nunca le gusta dar cookies en ningún lado, aceptar las cookies en ninguna página y cuando se las piden se molesta. Bueno, no se molesta, que cuando es como obligatorio no le gusta y se enfada mucho. Entonces, eso es puede ser un debate de somos explotados o espiados, pero lo cierto es que todas las aplicaciones quieren saber cómo nos comportamos cuando trabajamos con sus productos o servicios. Así que la pregunta queda allí, Ricardo, ¿somos explotados o espiados? Dice Ricardo, hay una ley de protección de datos personales y hay empresas que actúan al límite con respecto a esto. Eh, ¿dónde estás tú, Ricardo? ¿Dónde geográficamente te encuentras? Ecuador. Vale, también eso, ojo, yo estoy aquí en España hay un marco también de protección de datos que se regula bastante por la Comunidad Europea, no, o sea, pero luego, como el que hace la ley también por detrás hacen lo que ya se le llama, el que hace la ley hace la trampa, no digo que el que hace la ley hace la trampa,
Pero sí es cierto que no termina de funcionar la ley de protección de datos, o porque como también muchas veces nosotros aceptamos en la letra pequeña que la cesión de los datos sin saber o por rapidez, damos clic, clic, clic a todo y lo que estamos realmente es dando un ok a que por detrás haya una transferencia de datos cuando compramos un producto o un servicio. Entonces, es complejo, ¿no? Esa transferencia de datos que se cuiden esos datos, pero bueno, sí, no es tan sencillo. Dice, sobre todo las tarjetas de crédito. A mí es que me molesta muchísimo recibir llamadas a diario de compañías de seguros, compañías de móviles. Aquí sobre todo llaman muchas compañías de móviles eh, para ofrecerte líneas. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo tienes tú mis datos si yo no tengo ninguna y nunca he tenido contigo? Bueno, hay una sesión de datos por detrás y aquí se está persiguiendo mucho, pero todavía no se termina de hacer del todo bien. Y de verdad que es un incordio total. Seguimos hablando de la datificación, de dónde se usan esos datos, para qué se utilizan, y vamos también viendo la evolución de los sistemas, de los procesos. Aquí tenemos industria 4.0 y la industria 5.0. La industria 4.0 sigue estando en desarrollo. ¿Y qué pasó cuando dieron ese paso a la industria 4.0, que ha obtenido muchísimos buenos resultados por robotizar y automatizar muchos procesos? Se dieron cuenta que, bueno, faltaba poner de manifiesto, faltaba que el ser humano fuera el protagonista y fuera que tuviera la creatividad, y se dio o sea, una nueva, o sea, cuando digo un paso atrás es, si yo quería robotizar todo en la industria 4.0, voy una versión más y digo, vale, voy a utilizar la, eh, la automatización, pero con el humano como protagonista. Y esto también debería aplicarse al tema de la inteligencia artificial, porque no termina de estar bien, y aunque hay muchos modelos que trabajan y lo hacen muy bien, y se los digo yo que yo trabajo con software, hay muchos modelos que vienen a asistir muy bien al software, pero no siempre y en la mayoría de los casos necesita revisión mucho, o sea, y por eso es que el protagonista es el humano o el, digamos, humano asistente, porque yo creo que hasta ahora mismo o el uso de la inteligencia artificial no se le puede dar un ok con los ojos cerrados y necesita que ese humano siga siendo protagonista. Así que en la industria 5.0 vuelve el humano a ser el protagonista con ayuda de las automatizaciones y de la robótica. Y ahora mismo el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué se buscaba? Optimización de costes, soluciones más ecológicas. ¿Qué es lo que se busca? Soluciones más ecológicas, personalización y creatividad. Por eso volvemos otra vez con el humano. Que los humanos ahora nos podemos ayudar con inteligencia artificial. Sí, pero sigue habiendo ese componente que tiene que estar el humano presente. Conocimiento del cliente. Con la datificación se busca eh, saber qué es lo que quiere el cliente. Por eso personalizamos todas estas aplicaciones, y no solamente esas aplicaciones, bueno, en Google, a través de las analíticas, de los analytics, de las cookies, todo saber cuál es el comportamiento, cómo navega, cuáles son sus costumbres de compras, de viajes, de vestir, o sea, volvemos a eso, ¿no? Nos tienen eh, nuestras acciones, nuestra huella digital es grande y pueden conocer todo lo que hacemos a través de las redes y de Internet. Lo que quieren las empresas es predecir lo que van a desear los consumidores y en función de eso ofrecer. Y que luego los otros que no lo tenían en mente, pues nosotros también queramos, vamos a, también a desear ese producto que a lo mejor nosotros no lo conocíamos. ¿Qué buscan las empresas hoy en día? Centrarse en la emoción de los clientes más que en la satisfacción. ¿A qué creen ustedes que hace referencia a esto de centrarse en la emoción de los clientes más que la satisfacción? Centrarse en la emoción del cliente más que en la satisfacción.
Vamos a presentar por aquí. Si nosotros hacemos una experiencia, ¿no? O sea, sobre todo eso está relacionado con la emoción, ¿no? Con lo que se genera, centrarse en la emoción del cliente más que en la satisfacción, porque cuando nosotros nos dan un servicio y estamos satisfechos con el servicio, eh, puede ser, vale, ok, pero no ha generado en mí una sensación de una experiencia, ¿no? Una experiencia de yo volver, o sea, esto lo que se traduce es en fidelización del cliente. Nosotros nos van a fidelizar cuando nuestra experiencia es positiva, estamos satisfechos, pero cuando recordamos. Fíjense que aquí hablamos de la experiencia del usuario. Una experiencia es un conjunto de factores que combinan para darnos la impresión de lo que nosotros asociamos a una emoción. Esa emoción, por supuesto, que tiene que ser positiva y buscan lo que las personas aman. Desde hace mucho tiempo existen también servicios pack de regalos, que son aventuras, experiencias, cenas. Entonces, ¿con qué está relacionado eso? Cuando sacas ese tipo de... Porque lo que quiero es ofrecerte una experiencia diferente. Y hoy en día también las empresas quieren es buscar esa singularidad en lo que ofrecen para encontrar la fidelización del cliente. Por aquí tengo algo para el chat. Dice Ricardo, al venderle un producto no se destacan tanto las características ni su utilidad, sino lo que te evoca. Por ejemplo, al venderte una camioneta, te la ponen en la playa con la familia en el barbacoa. ¿Vale? Te dan esa sensación de familiaridad, de poder, ¿no? De lo que puedes lograr si obtienes este coche en particular, como dice Ricardo, esta camioneta, este coche 4x4. Y así para un móvil, para el móvil. Yo siempre hablo de las personas que se fidelizan con el iPhone o las personas que son pro Android. Esa sensación da igual si el móvil vale el terminal, el, el celular, como decimos en Latinoamérica, cuesta $1.200, da igual, no importa. Yo con tal de obtenerlo, de pertenecer a ese club, de la experiencia que me evoca y que me transmiten, yo lo pago porque es una experiencia, ¿vale? Así que eso puede ser los hoteles, han abierto tantas cosas de servicios, porque no se, ojo, no dejan de ser servicios, no son servicios IT, pero son servicios y productos que lo que buscan es esa experiencia del usuario. Vale, pasamos a las Smart Cities. Hablamos de las Smart Cities al inicio, que es parte de la digitalización. ¿Y qué busca? ¿Qué queremos con esas ciudades inteligentes? Puede ser la seguridad ciudadana, movilidad urbana, saber en qué momento hay más tráfico en un sitio, control de semáforos, de tiempos, ayuda de policía en función de atascos, cuando hay alguien accidentado, llega rápidamente una grúa o puede ser esa movilidad de cuerpos de seguridad que ayudan en todo momento por medio de la notificación. Y esto también está muy combinado cuando nosotros colocamos el GPS. Vemos en todo momento qué está pasando en la vía para nosotros aportar con nuestros datos si hay un accidente, porque nos muestra, oye, hay un accidente, sigue allí y nosotros podemos interactuar sí o simplemente no interactuar porque estamos manejando, estamos conduciendo. La gestión del agua, gestión de residuos. Si hay contenedores que están llenos y tienen un sensor, pueden venir a buscarlo o, ¿qué más? Análisis de sentimiento humano. Esto está relacionado con ayuntamientos que tienen medios, redes sociales y el ciudadano puede interactuar en cualquier momento para indicar alguna deficiencia que haya en la ciudad, etcétera. O sea, que hay cosas que se pueden hacer en línea en el momento por la interacción de las personas con las aplicaciones. Aquí vemos otros ejemplos de cómo se utiliza la notificación. En el área de la fintech, de banca digital, pero asociada con las fintech, que hay una personalización de productos, microproductos aquí, y innovación continua y microproductos. Si yo tengo
ya se fijan en la nómina, o sea, ya no vamos a decir, bueno, como las grandes áreas han cambiado para hacer microproductos. Si tú tienes una nómina de $600 y tienes un perfil que eres un estudiante, yo te voy a ofrecer un producto a tus necesidades. Ya no voy a necesitar que tengas un salario fijo, trabajes en una gran corporación, etcétera. O no voy a necesitar que seas un funcionario del Estado. Te puedo ofrecer algo para ti, que sea asequible para ti, pero que seas también un cliente del banco. También hay sistemas de recompensa y aumento de la fidelización que lo he nombrado mucho, pero sistemas de recompensa. Si yo hago más número de usos de algo, puedo utilizar esos puntos luego para eh, reclamar mm, premios. Y los premios pueden ser interesantes o menos interesantes, pero hay muchas cosas que se pueden personalizar. Y cuando digo fin de las contraseñas, bueno, este fin de las contraseñas es propuestas de única contraseña para todos los sistemas, puede ser en un banco, puede ser en un dispositivo móvil, pueden ser en varias áreas, ¿vale? Entonces, se busca la rapidez, la agilidad de las cosas y la personalización. Por eso todo esto comenzó en la clase de hoy con el tema de qué aplicaciones utilizas para tu día a día. Por ejemplo, yo utilizo en el día a día la aplicación del tiempo. Yo veo, bueno, hoy va a llover, va a estar soleado y en función de eso puedo utilizar la ropa, puedo sacar un paraguas, hago muchas cosas en función de esa predicción del tiempo. Yo la que utilizo más diariamente o acabo de viajar, bueno, ¿qué hago? Utilizar la app del tiempo para que me diga, bueno, voy a estar allí, qué tipo de ropa utilizar, son esas interacciones que nos van a dar los datos y, bueno, pueden hacer todas esas, trabajar en esas áreas que nosotros hoy hicimos la dinámica sobre la app digital, ¿no? Mejorar el portfolio, encuesta de satisfacción para ver cuál es la experiencia de usuario. Estrategias de la transformación digital. Yo creo que esto lo tenemos para la semana que viene, pero bueno, podemos adelantar un poquito. ¿Alguna pregunta hasta ahora con respecto a la ratificación? Yo creo que todo por aquí, dice Ricardo, no, vale. Ok, estrategia para la transformación digital. La estrategia de transformación digital es, o sea, es una estrategia, lo que pasa es que está enfocada a cuando transformamos digitalmente cuando una compañía quiere ir hacia la transformación digital, porque la estrategia tiene cosas en común. Tiene una hoja de ruta, tiene las personas, aquí lo tenemos, eh, tiene un objetivo y es un roadmap a conseguir un objetivo. Esa es la estrategia en general. Cuando estamos tratando de una estrategia digital, tiene que responder a las preguntas: ¿qué se quiere hacer? ¿El por qué? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y con quién va a contar? ¿Quiénes son las personas que van a estar incluidas, esos stakeholders de esa estrategia digital? Los datos y la información son activos empresariales centrales, pero serán parte fundamental de esa estrategia porque estamos hablando de la transformación digital. Y evidentemente, cuando nosotros queremos hacia una hoja de ruta cambiar algo en una empresa, ya no vamos por la intuición, sino vamos por los datos, por esas mediciones reporte, por esas mediciones de las métricas, por esas mediciones de los factores críticos de éxito. Como toda estrategia, tienen, o qué elementos tienen en común esa transformación digital, de una estrategia de transformación digital. El uso de la tecnología, cambios en la creación de valor y cambios estructurales. Cuando nosotros vamos a incluir transformaciones digitales que necesitan tecnología, también tiene que cambiar la organización, el organigrama literalmente de la organización, porque si nosotros vamos a trabajar con datos, vamos a trabajar hasta con el jefe de los datos, el dueño de los datos, el que establece la estrategia de los datos, que es el Chief Data Officer. Así que ese cambio estructural también se refiere a eso. Tiene que haber cabida a un nuevo organigrama donde tenga una cabida legal en el marco de la organización. Y como ven aquí, esta flecha
que son los aspectos financieros. Esa estrategia puede ir más deprisa, puede ir más deprisa o ralentizada en función de los aspectos financieros. Si no hay la suficiente financiación para establecer una estrategia, pues no se va a poder utilizar ni la tecnología, los cambios estructurales se verán afectados, porque a la final todos estos cambios, por más que se quiera, los quiera una organización, necesitan de un apoyo financiero. Y muchas veces nosotros hemos estado en nuestras organizaciones y por falta de dinero no se han llevado a cabo ciertas iniciativas o se han comenzado iniciativas que se han detenido en el momento porque no eran prioridad por falta de financiación. Así que estas estrategias tienen estos elementos en común. Las estrategias de la transformación digital tienen que responder del qué al por qué, quién y cómo se va a hacer y quién los va a hacer, quiénes son los stakeholders. Tienen que tomar en cuenta la información y los datos y tratarlos como activos centrales de la empresa y estar apoyados también por un elemento financiero. Como ya se nos va a hacer las 3 de la tarde, no vamos a adelantar más material de la segunda parte del tema 7 y lo que hacemos es continuamos la semana que viene, ¿vale? Como siempre recuerden que tenemos los canales de apoyo en el foro por si tienen alguna duda con la tarea, con la actividad. Y nada, desearles feliz semana y nos vemos la semana que viene. Eh, sí. Es que como vengo de vacaciones, creo que no tenemos nada pendiente. No, el laboratorio ya lo hicimos. Bueno, nada, ya el laboratorio lo hicimos. Buena semana a todos, Elvira. Igual a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Chao, Jaime. Adiós, Carlos. Hasta luego, Dani, Álvaro, Jenny, Lorena, que se va por aquí. Jaime, hasta luego a todos. Muchas gracias.